El Evangelio de San Lucas se puede dividir en tres grandes partes. La primera es como el ministerio inicial de Jesús en la parte norte, en Galilea, donde él nació y donde creció. Está Cafarnaún sobre todo, donde está el sermón del monte, donde está el monte Tabor también, y donde está la zona de Tiberíades, la sinagoga, la casa de Pedro, etcétera. Entonces la primera parte, el ministerio de Jesús en Galilea. La segunda parte, que es como la más gruesa, la más grande, es como el resumen de lo que es la estructura narrativa del Evangelio, es un ascenso de Jesús hacia Jerusalén. Es hacia el sur, es como Jerusalén está en lo alto, se le llama así, la subida de Jesús a Jerusalén. Porque en el fondo es como si Lucas quisiera decir que todo el ministerio de Cristo es un ir a morir en Jerusalén. Y la tercera parte es la predicación del Señor ya en la ciudad santa. Y entonces el tercer domingo de Cuaresma meditamos un sermón que corresponde a la segunda parte, a la del recorrido de Galilea a Jerusalén. Y en esa segunda parte, el evangelista médico, San Lucas, presenta varias enseñanzas que solo describe él. Ningún otro evangelista las presenta. Por ejemplo, el buen samaritano, que de hecho es una parábola sobre una persona que iba subiendo de Jericó a Jerusalén, una zona peligrosa, y entonces pues lo asaltaron en el camino. O la parábola de la misericordia, varias parábolas que tiene sobre la misericordia, o la parábola del fariseo y el publicano, que esas solo las presenta San Lucas. Entre las diversas enseñanzas que el Evangelio reseña ahí, en esa segunda parte, hay una serie en las que el Señor llama a la vigilancia y a atender el reino futuro, a prepararse para el reino que el Señor prepara, por lo que se llama el anuncio escatológico de lo que vendrá al final de los tiempos. A ese anuncio pertenece la llamada a la conversión que leemos en el capítulo 13 y que dice así. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Era como el chisme de esos días. La noticia, se ve que Pilato era bastante, que dijéramos, pues sí, tiránico en sus actitudes, y entonces el Señor se sirve de los sucesos de la vida pública para aclarar algunos errores teológicos de los que lo estaban escuchando. Por eso la primera enseñanza es que las tragedias no son consecuencia de los pecados, como sugería la mentalidad de la época. Los judíos de ese entonces pensaban que si había algo malo, una deformidad física, una enfermedad o una catástrofe, era porque el que lo padecía había pecado. Es lo que uno ve, por ejemplo, detrás de una pregunta que le hacen al Señor sobre el ciego de nacimiento. Se encuentran a un cieguito y entonces preguntan, Señor o Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o los papás? Para que naciera ciego. Entonces pues el Señor dice, no. En esa ocasión respondió, ni este ni sus papás. Este nació ciego para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ahora, ante el relato de esta crueldad de Pilato, que había mezclado la sangre de los galileos con la de los sacrificios que ofrecían, una cosa pues muy sanguinaria, ¿no? Entonces el Señor, parece que esta masacre no es exclusiva, que pasó varias veces, ¿no? Incluso su predecesor también lo había hecho. Jesús no responde con una crítica hacia los romanos y hacia el imperio, hacia la invasión, sino que al contrario pone el índice acusador en los mismos judíos que lo denunciaban. Jesús respondió, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y esa es la frase central en la que la liturgia pone el énfasis en el domingo tercero de Cuaresma. Siempre el mismo texto puede servir para distintas celebraciones y entonces la liturgia pone como el cuidado especial en una frase. Esta vez la frase en la que la iglesia dice, ojo con esto, es, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O sea, tú, Señor, nos invitas a la conversión.
Y por eso en Cuaresma viene esa llamada. Tenemos que convertirnos. Jesús le decía a los judíos que se tenían que convertir hace 21 siglos. Y ahora nos dice a nosotros lo mismo. Tenemos que convertirnos. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de camino. Quizá eso es lo que significa la palabra conversión. Lo que diríamos en términos automovilísticos de hoy, retorno. Es, si uno va hacia el norte, una conversión es decir, estoy yendo hacia donde no es. Hay que devolverse. Ese es el significado de conversión. Un cambio total, una mudanza. Además, ya puestos en noticias de actualidad, entonces Jesús recuerda otro suceso siniestro, esta vez involuntario. Les dice, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, iban por ahí y de pronto se les vino encima la torre, 18 murieron. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Una vez más, la misma amenaza. Si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. En la Sagrada Escritura, esa conversión se entiende como un cambio de mentalidad, metanoia, cambiar notoriamente, ¿no? Ser otra persona, pensar de un modo distinto. O también se entiende, como más lo entendemos, como una vuelta a Dios. El que ha estado lejos del Señor, que regrese a Él. Y en el diálogo con la teología protestante, la Iglesia Católica ha perfilado más su doctrina sobre la conversión y la justificación, a la que entiende como una anulación real del pecado en el hombre y una verdadera renovación y santificación interna. Ese concepto de justificación es muy protestante, pero es muy rico y se le puede sacar mucho jugo. Es como el Señor nos hace justos, nos hace santos, nos hace hijos de Dios por su muerte en la cruz. Entonces la conversión es esa. Convirtámonos a ser lo que Jesús logró que fuéramos. Entonces no sigamos en la vida de pecado, no sigamos de espaldas al Señor cuando Él nos ha abierto las puertas del cielo, cuando Él nos ha hecho hijos suyos. Entonces la conversión, la justificación que el Señor nos mereció es que anuló el pecado en el hombre. O sea, nosotros podemos vivir en gracia, podemos ser templos del Espíritu Santo. El Señor habita en nuestra alma si lo dejamos, si no lo echamos por el pecado. Y si cometiéramos, porque somos débiles, todos somos pecadores, pero no tiene por qué suceder. Pero si cayéramos en el pecado, ojalá que no suceda, pues el Señor nos ha facilitado la posibilidad de anular completamente ese pecado en el sacramento de la reconciliación. Y no solamente nos lo anula, sino que nos permite una verdadera renovación, un volver a empezar, como los carros, ¿no? Que quedan 0 kilómetros o después de una buena, le dicen latonería y pintura, y queda como si fuera nuevo. Bueno, pues ellos siguen viejos. Nosotros, en cambio, cuando nos justificamos, cuando el Señor nos justifica, cuando nos perdona, cuando nos renueva, quedamos de verdad como un niño recién nacido sin pecado original, ¿no? Santos, santificados por Dios, bendecidos, ¿no? Que el Señor habita en nosotros. Eso de ser templos del Espíritu Santo es una cosa muy tremenda. Hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, Él habita en nosotros, somos otros Cristos y además templos del Paráclito. Esa es la maravilla a la que nos invita el tiempo de conversión, como a maravillarnos, a darnos cuenta la grandeza de la vocación a la que el Señor nos llama, si lo dejamos obrar, si luchamos por apartar el pecado de nuestra vida. Tradicionalmente, cuando se habla de conversión, por ejemplo en Adviento y más que todo en el tiempo de Cuaresma, se entiende solo en el primer sentido, como destierro del pecado, o sea, como cosa negativa, luchar contra lo que nos aparta de Dios. Y es un aspecto muy importante, ¿no? Que podemos considerar en este mismo instante en nuestra oración. ¿Cómo es mi lucha contra las tentaciones? Pregúntate, mirando a Jesús, Señor, ¿yo cómo lucho contra las tentaciones? Porque la vemos venir, ¿no? Uno ya sabe por dónde viene la cosa. Y entonces cuando hay gente que cuando ve venir la bicha, como dicen algunos, pues sale corriendo. Y entonces la mejor pelea es la que no se da. Entonces, pues para que peleen hace falta dos. Si uno sale corriendo, pues en este sentido, en la lucha interior, el cobarde es el que triunfa. Otro dice, no, yo me quedo aquí y le peleo un ratico y ya verá cómo al final
al final triunfo y no voy a ofender a Dios. Y entonces es como el que empieza a jugar con el perrito y después termina el dedo en la boca del perrito, ¿no? Para que no fue. Entonces, ¿cómo lucho yo contra las tentaciones? ¿Cuánto me esfuerzo por apartar las ocasiones de pecado? Por poner lejos, ¿no?, la ocasión. ¿Cómo mortifico mi imaginación para no dialogar con el maligno, para rechazar lo que me pueda apartar de Dios? ¿Qué manifestaciones del espíritu de penitencia me esfuerzo por vivir para unirme a la cruz salvadora del Señor? Es bonito ver, ¿no? Ayer estaba, algún amigo me tocó verlo, entonces pasan y le ofrecen pues todo tipo de viandas, ¿no? Siempre los viernes de Cuaresma ofrecen todo tipo de jamones ¿no?, y de carnes de todo estilo. Y si uno no está atento, pues termina, ay, verdad que era mierda de Cuaresma. Pero me daba risa con un amigo que sacó el rosario, se bendijo de santigüera, era como lo más heroico que había hecho en la vida, ¿no? No coger ahí un jamón todo apetitoso que estaban ofreciéndole. Bueno, pues eso es bonito, eso es una penitencia que está haciendo y efectivamente el cuerpo está orando. Pues yo, ¿qué esfuerzo pongo? ¿No? Ya no solamente abstenerme de carne los viernes o hacer ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Qué más estoy haciendo? Estos días un amigo me mandaba un WhatsApp lleno de orgullo. Padre, no estoy comiendo dulces en la Cuaresma, ni siquiera postres ni nada entre comidas. Entonces en estos días le dije, hombre, qué ejemplar, tomo nota, ¿no? También para aprenderle y seguir el ejemplo. Y luego en estos días me lo encontré y me mostraba con orgullo cómo el pantalón ya le quedaba grande, porque efectivamente había bajado unos kilos a punta de penitencia cuaresmal. Ojalá a todos nos pasara, ¿no? Hay algunos a los que pasara el efecto contrario, pero nunca es tarde para empezar, ¿no? El examen de conciencia cada noche antes de acostarnos es una práctica de piedad que ayuda mucho en ese esfuerzo por convertirnos cada día, ¿no? Mirar. Pero volvamos al pasaje que estamos contemplando, que aparece los terceros domingos de Cuaresma, y el contexto de la primera lectura, porque siempre van de la mano, es la revelación del Señor cuando llama a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Esa conversación de Moisés comienza con una exigencia. Moisés siente que Dios lo llama al monte y entonces dice Dios, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Entonces, todo eso muestra como la distancia que hay entre Dios y el hombre, la indignidad. La Cuaresma también nos invita a despojarnos de aquello que nos hace indignos de presentarnos ante el Señor para celebrar la Pascua. Vamos pensando, si yo me presentara delante de Dios en el templo santo, en el monte santo, y me dijera, quítate, ¿qué me tendría que quitar? Quítate eso que no tiene nada que ver, ¿no? Como, no sé, si uno fuera al templo, qué sé yo, en sandalias, ¿no? Como, oye, este no es el traje, ¿no? Quítate las sandalias, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. ¿Qué me tengo que quitar, Señor, de encima? Tú me dirías, este hábito, este amor propio, es ponerte en el centro de atención, este querer que todos se fijen en ti, este pecado concreto que tienes que desarraigar definitivamente de tu vida, esta tendencia desordenada. ¿Qué me tengo que quitar? ¿Cuál es esa sandalia que me sobra, Señor? La Cuaresma nos invita a despojarnos de esa sandalia para presentarnos ante el Señor menos indignos y poder celebrar con Él la Pascua como Dios manda. Pero decíamos antes que la conversión no solo incluye un elemento de purificación, de rechazo del pecado, sino que la lucha cristiana debe ser sobre todo crecer en virtudes. Es positiva, es ser mejores. No es luchar para no ser peores, sino crecer, tender a más fuerte, más largo, más lejos, ¿no? Como decían de los deportistas. Una verdadera renovación, dice un autor que escribe sobre esto, un experto en temas de conversión, una verdadera renovación y santificación interna. En este sentido, en la justificación concurren dos elementos. Por una parte, la remisión de los pecados y, al mismo tiempo, la entrega gratuita de los dones de Dios que son necesarios para la santidad. Cuando uno se confiesa, Dios le perdona el pecado. Muy bien, queda libre de culpa. Pero al mismo tiempo le da gracia para crecer, para avanzar, para ser santo.
El Señor ilustra esta faceta de la conversión con una parábola que viene después de lo de los 18 que murieron en la torre de Siloé. Había uno que tenía una higuera plantada en su viña. Nos imaginamos una finquita con una higuera, una planta de higos, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Ya le pasó a Jesús en otro momento, ya veremos. San Lucas no trae el relato de la maldición de la higuera estéril durante la Semana Santa. Ustedes se acuerdan cuando iba de Betania a Jerusalén todos los días, son pocos kilómetros. En el camino un día pasó por una higuera y dijo, vamos a coger higuitos aquí para todos, y no había higos, entonces nunca jamás crezcan higos en ti. Y luego por la tarde pasan y estaba la higuera seca. Y los apóstoles quedaron asombrados y Señor, mira, esta es la higuera que maldijiste por la mañana. Y, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues Lucas no trae esa historia, entonces lo trae como parábola aquí. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador, ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. 1 año de gracia. Como San Juan Bautista, Jesús invita a la conversión, pero con una diferencia notable. Mientras el precursor decía, el hacha ya está puesta y a punto de caer está el árbol que no da frutos. Era una amenaza poderosa, inminente. Jesús, en cambio, predica la paciencia divina. Jesús dice, el hacha está ahí, pero va a dar 1 año. Jesús muestra la invitación a estos hijos pródigos en sequedad que somos nosotros, para que cabemos, para que abonemos alrededor de nuestra vida y de ese modo podamos dar rendimiento en adelante. Digamos que es como una manera de entender, un resumen, ¿no? Si alguien dijera, oye, si en algún momento te dormiste, pero ¿cuál es el resumen de lo que el Señor nos está diciendo? Dice, pues hombre, que el Señor nos invita a convertirme, a cavar alrededor, a echar abono, a ver si en este año que viene empiezo a producir. Bueno, pues Señor, eso es lo que me estás pidiendo. Conviértete, hombre. Cava, ¿no? Cavar es la penitencia. Riega, pon más obras de tu parte. Y entonces es lo que tenemos que pensar. ¿Yo qué más puedo poner para dar fruto por fin? Para avanzar. ¿En qué consiste ese fruto? Entonces la liturgia nos habla de las obras de conversión, de la virtud de la fe. No es una simple lucha negativa para desterrar el pecado, que en cualquier caso es solo el comienzo, sino que más que en rechazar vicios, la vida cristiana debe consistir en adquirir y consolidar virtudes humanas. Por ejemplo, las famosas virtudes fundamentales, que son la prudencia, entonces crecer en prudencia, crecer en justicia, crecer en fortaleza, crecer en templanza. Todas esas tienen una serie de virtudes hijas, pero va por ahí. Más que hacer grandes penitencias llamativas, me voy a quedar pues lo que queda de Cuaresma sin comer, pues no, porque me voy a desmayar o lo que sea, no, pero más bien voy a llegar a tiempo a clase durante estos 40 días. Me voy a levantar a la hora que toca, me voy a bañar con agua fría, o no voy a tomar Coca-Cola, o no voy a tomar vino, o no voy a tomar dulces, unas cositas pequeñas, pero que voy a esforzarme por sacar 5 horas diarias de estudio y a sacar el promedio por encima de 4 o 5. Pues es una penitencia bonita porque me ayuda a cumplir lo que es mi vocación y a darle gloria a Dios. Cada uno puede ir pensando, el Señor, ¿qué me está pidiendo a mí? Obviamente también lo malo lo voy a arraigar, a desarraigar. No sé, algunos planes de televisión o de internet que no me convienen, no me hacen bien o simplemente me hacen perder el tiempo. Entonces, uno puede mirar a quiénes sigo yo y entonces pues no es sino tonterías o no es sino pelear. De pronto puede uno purificar la lista, eso puede ser también un propósito de penitencia. Purificar la gente que sigo en Twitter, ¿no? O borrar el Facebook como aplicación que tengo permanente en el celular. Algún sacerdote me hablaba que en el centro que él atendía, los muchachos habían dicho, viernes ayuno de Facebook. Eso fue hace unos años. Hoy sería ayuno de Instagram, ¿no? O viernes de Facebook y sábado de Instagram, no sé. Cada uno puede pensar, ese ayuno puede doler más que no comer carne, ¿no? Bueno, cada uno ir pensando cómo crecer en virtudes humanas y en virtudes sobrenaturales, crecer en virtud de la fe,
crecer en la virtud de la esperanza, crecer en la virtud del amor. Todas construidas sobre el fundamento de la humildad. Porque en el fondo el pecado, todo lo que nos aparta de Dios es la soberbia. Entonces todo lo que sea crecer en humildad, por ahí va el camino del triunfo. La humildad informadas por el amor. Un amor que se basa en que Dios nos amó primero. San José María decía, podemos equivocarnos, fallar, pecar, rebelarnos, pero siempre quedará la certeza de que Dios nos espera para perdonarnos, con tal de que arrepentidos acudamos a su misericordia. Entonces las obras de misericordia van por ahí, pues servir a los demás, pero sobre todo dejarse misericordiar, como dice el Papa Francisco, que es lo que dice que pasó con Mateo en la vocación, que Dios lo misericordió y lo llamó, que la vocación es un fruto de la misericordia de Dios. El Señor se fija en uno, lo ama y lo perdona. Entonces dejarse perdonar por Dios, saber que por muy calavera que haya sido uno en esta vida, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y nos da la gracia para vencer. Y este momento es el momento oportuno para recomenzar una vez más. Haya hecho uno lo que haya hecho, haya pasado lo que haya pasado. Eso es el camino de atrás. Recomenzar, ser sincero en la dirección espiritual, en la confesión sacramental y vuelvo a empezar. Así dice un salmo, nun cepi. Ahora comienzo. El brazo de Dios me ayudará. Me ha llamado a dar este recomienzo. Si al hablar del esfuerzo por la conversión mencionamos la importancia del examen general de conciencia cada noche, ¿se acuerdan? En este momento podemos aludir a otra norma de piedad muy interesante para la lucha interior, y es el examen particular. Esta práctica nos ayuda a enfocar el esfuerzo en una virtud, para no estar muy dispersos, atender a una sola. Voy a luchar en ser más mortificado, voy a luchar en ser más sonriente, voy a luchar en ser más humilde, voy a luchar en ser más amable, o voy a luchar en ser mejor trabajador. Pero una sola cosa, dice, va a estar estos 15 días dándole este temita. San José María decía, con el examen particular has de ir derechamente a adquirir una virtud determinada o a arrancar el defecto que te domina. Eso es conversión. Decir, bueno, de esta cuaresma, ¿qué lograste? Levantarme a tiempo. Pues qué cuaresma tan bien aprovechada. De esta cuaresma, ¿qué lograste? Pues ya dejé de mirar una cosa que no me convenía. Pues que adquirí el hábito de la templanza o de la mortificación interior o de la guarda de la vista. Pues qué bien aprovechada. La prioridad estará habitualmente, como decíamos, en adquirir una virtud, como enseña Santo Tomás. El movimiento del alma hacia el bien es más fuerte que el encaminado a apartarse del mal. Entonces, ir a alcanzar una virtud. Jesús promete en la parábola que el mismo Dios será quien cabe y abone para dar fruto en nuestra lucha personal. Dice San José María, si el cristiano lucha por adquirir estas virtudes, su alma se dispone a recibir eficazmente la gracia del Espíritu Santo. Y las buenas cualidades humanas se refuerzan por las mociones que el Paráclito pone en su alma. O sea, uno pone el esfuerzo de lo humano y Dios eleva ese esfuerzo humano al nivel sobrenatural. La tercera persona de la Trinidad Beatísima, el Espíritu Santo, dulce huésped del alma, regala sus dones, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Saenco fosipité, es la famosa mnemotecnia, para que no se olvide. Se notan entonces el gozo y la paz, los frutos, que son 12, eso sí no lo voy a decir, la mnemotecnia es un poquito fea. La conversión del cristiano, dice un autor que comenta la homilía de San José María sobre la conversión, supone un cambio de mente, cambio de corazón, abandonar las falsas seguridades personales y aceptar ese don que el Señor nos invita a seguir, a servir plenamente a Jesucristo con un amor fiel. Por eso mismo, si es sincera, la conversión del cristiano como rechazo del pecado se traduce en manifestaciones externas, un cambio de actitudes, de comportamientos. Hay una historia que me acuerdo la contaba un obispo africano, hablando de conversión, y es el de la libélula y la serpiente. Pues un gusanillo que se encuentra con una serpiente y entonces dicen, nosotros dos somos muy feos, ¿no?
No son alusiones personales a nadie aquí presente. Pues todo el mundo nos odia, todo el mundo nos huye, todos los niños nos ven y salen corriendo. ¿Qué hacemos? Era el otoño, entonces dicen, pues se ve que tenemos que cambiar. Pues ahora que vamos a hibernar, pues a ver qué hacemos. Y entonces se encontraron después, varios meses adelante, en la primavera, y aquel gusanillo se había convertido en una hermosa mariposa que iba de flor en flor, ¿no? Llena de colorido, brillante y tal. Y la serpiente ya no era café, sino que era verde y amarilla. Con lo cual los niños a la mariposa la perseguían y estaban felices de verla, en cambio a la serpiente le corrían ahora todavía más. Se había convertido en más peligrosa que... Y entonces se encontraron por ahí, ¿qué hubo? ¿Qué hay de tu vida? Y dice la mariposa, no, pues mira, cambié. Y los niños ahora me siguen y me toman fotos y están maravillados, ¿no? Publican en Instagram y tal. Y entonces la serpiente dice, pues yo cambié y ahora me huyen más. ¿Qué será lo que pasó? Y entonces la mariposa le responde, es que no era cuestión de cambiar por fuera, sino de cambiar totalmente desde adentro. Bueno, ese es un ejemplo, una metáfora africana para hablar de la importancia de la conversión. Desde ese punto de vista, el camino de desarrollo de la vida cristiana puede ser considerado como un proceso de conversión continuada. Juan Pablo II decía eso, que el cristiano debe vivir in statu conversiones, ¿no? Convirtiéndose permanentemente. A la primera conversión, que es, no sé, en los adultos es cuando se convierten al catolicismo, se bautizan o cumplen los ritos que les quedan faltando. A la primera conversión han de seguir sucesivas conversiones hasta alcanzar la victoria, como dice San Pablo, en el noble combate de la fe. Y esto es un combate hasta el día de la muerte. La conversión continua encuentra su alimento en la confesión, que es donde el Señor nos perdona, y en la Eucaristía, y se expresa en actos de penitencia, de oración y de caridad. Entonces, decíamos, lucha espiritual, pero también abiertos a que sea Dios el protagonista del cambio. Hay que poner de nuestra parte, hacer examen particular, hacer examen general, mejorar en las virtudes, desterrar el pecado, pero recordar que el protagonista de esta lucha es Jesucristo, la gracia de Dios. Y entonces por eso hay que acudir a las fuentes de la gracia, a la oración, a la lectura del Evangelio, sobre todo a los sacramentos, al sacramento de la reconciliación. El tiempo de Cuaresma es un tiempo muy bueno para confesarse. Tanto que la Iglesia, que es una madre, quiere que sus hijos alcancen la salvación y entonces les da los truquitos para ser santos. Y entonces el gran truco es confesarse al menos una vez al año, por Pascua, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Pero como diciendo, este es el tiempo para confesarse. Se dice que la Cuaresma es como un tiempo en que la iglesia se pone de rodillas a rezar por sus hijos. Y uno nota esto en el confesionario. Viene gente, más gente, gente nueva. O estos traen a otros. Es una gracia muy abundante que el Señor envía para que se dé esta conversión. A sus hijos que se confiesan, que recomienzan, que vuelven a arrancar. Y luego el otro sacramento que recibimos con frecuencia, el sacramento de la Eucaristía. Comulgar, ir a misa, renovar la grandeza de la Eucaristía dominical. Al Papa Juan Pablo II le llamaba la atención, le molestaba un poco que pues uno mira las estadísticas y lamentablemente hay países donde uno mira cuántos católicos hay aproximadamente y cuántos católicos van a misa el domingo aproximadamente. Y a veces un muy poquito porcentaje. En nuestro país, gracias a Dios, no es tan poquito, tampoco es que sea abundantísimo, ¿no? Porque uno dice, bueno, en esta parroquia ¿cuánta gente hay? 10.000. ¿Y cuánta gente viene a misa? Y uno mira, pues ¿cuántos vienen? Pues ¿cuántos le caen a la parroquia? 400, hay 5 misas, 5 por 4, 2.000, quiere que están viniendo, pues, la cuarta parte, cosas así. ¿Qué pasa? Que falta catequesis, que falta formación, que falta saber lo que es la misa, ¿no? No es una obligación, sino un regalo. Yo no vengo a misa para no pecar, yo vengo a misa para amar, porque Dios me ama y me quiero dejar amar de Él. Quiero recibirlo con su cuerpo y con su sangre, quiero escuchar su palabra que me habla en el Evangelio. Bueno, pues un tiempo bueno este de la Cuaresma para renovar el amor a la Eucaristía. Ustedes son gente que va a misa incluso entre semana. Decir, bueno, ¿y por qué no ir más a misa? Enamorarme más de Jesús, visitarlo en el sagrario, aprender de Él, que es, decía don Javier Echavarría, cátedra de todas las virtudes, Jesús ahí en el sagrario. Acudamos a la Virgen Santa
para que nos ayude a escuchar la invitación del Señor a convertirnos. Si no os convertís, todos pereceréis. Que luchemos por apartar las ocasiones de pecado, pero ante todo, que luchemos para crecer en virtudes humanas y sobrenaturales. De esa manera el Espíritu Santo reforzará nuestro esfuerzo con sus dones y con sus frutos y nos transformará de higueras estériles en sarmientos fértiles unidos a la vid.